regresamos, ya estamos en la parte final del programa del día de hoy. Saludar la presencia de Beto Almeida, distinguido periodista, productor de Telesur, un analista brasileño que está en la parte final ya acompañando. Y recuerden que hemos venido conversando sobre los diferentes lenguajes. Nosotros creemos que hay un lenguaje de disrupción, de ruptura. El hecho de se rompió con la socialización, se rompió con todo lo tradicional en COVID, la angustia, la ansiedad, los divorcios, el aumento de las tasas de los divorcios, el aumento de las tasas de la criminalidad, de la violencia, los homicidios, está generando un nuevo hombre desde nuestro punto de vista en América Latina y el Caribe. Pero ya no el nuevo hombre que estaba imbuido solo en ideas políticas, sino también en salvarse y resolver su proceso actual. Y eso genera también, está incidiendo en cambios de gobierno, en cambios de mentalidad, en cambios de sociedad, en cambios de muchísimas cosas. Entonces, queremos escuchar a Beto Almeida en ese sentido. ¿Tú crees que está pasando eso, Beto, que tú te acabas de escuchar en América Latina y el Caribe y en el mundo con el COVID? Sí, se puede decir que sí cuando se analizan casos como Bolivia, Perú, donde indígenas están poniendo de relieve la importancia del movimiento indígena, pero cuando el movimiento indígena adquiere una visión programática, política también. Pero digamos que lo que pasa en Brasil con enormidad de movimientos sociales, movimientos alternativos, que son muy activos, muy efervescentes, pero eso no significa que logren hacer una unidad de tal manera pesar decisivamente en el escenario político nacional. Le doy un ejemplo muy claro. La última parada gay que hubo en Brasil tuvo 4 millones de personas en São Paulo. 4 millones de personas. Y la privatización de Eletrobras, de Petrobras, que son empresas fundamentales para Brasil, no lleva 20.000 personas en la calle. Y esta parada gay de 4 millones de personas no decía absolutamente nada sobre los temas. Claro que son muy relevantes las reivindicaciones de esta comunidad, porque acá se mata mucho, se castiga, hay un preconceito, prejuicio muy grande. Pero no decía nada sobre democracia y estaba pasando un golpe de Estado. Estaban alienados de ese problema fundamental. Entonces, muy bienvenido que todos los movimientos sociales adquieran mayor protagonismo, pero también un protagonismo programático político para intervenir en cambios fundamentales. Tú sabes que el tema de la cultural está siendo muy utilizado por los partidos políticos para atraer los votos de la juventud, porque las ideas políticas no están atrayendo votos. Lo que está atrayendo votos básicamente son las controversias, los fake news, y hay un nuevo lenguaje. Entonces, dentro de ese nuevo lenguaje está la juventud y están las mujeres. Entonces, los grandes centros de pensamiento se ubican su estrategia de mercadeo en, digo yo, de alguna manera, corromper la política. Y por eso, por ejemplo, surge Bolsonaro en Brasil, un individuo que no se parece a la sociedad brasileña, que parecería más un presidente de Sudáfrica, parece es uno de los más votados, el más votado en su país. Entonces, en el tema del COVID, la insatisfacción, al tiempo que genera virtuosidad, también corroe el tema institucional. Y entonces, en ese contexto, nosotros nos estamos dando cuenta que el curandero, la metresa, el de la defensa civil, sí, es más importante para nosotros, para el pueblo, para la población en este momento, porque el bombero no aparece o no tiene la capacidad para poder suplir toda la necesidad. El médico no aparece, el médico está en la clínica. Entonces, en ese sentido, lo popular está adquiriendo una importancia e influencia tan vital que, por ejemplo, están transformando las sociedades. Eso se va a acelerar en COVID. ¿Tú crees que, por ejemplo, eso va a seguir manifestándose? Sí, es verdad que hay un creciente nivel de iniciativas de las comunidades, las favelas, los movimientos culturales, ¿no? Pero a pesar de que exista un partido
que tengan interés en manejar de manera manipulada esta juventud de una manera un poco insincera, ¿no? Hipócrita, para apenas utilizar esa energía dentro de una visión exclusivamente electoral. Hay también el tema de que, en última instancia, a pesar de que tuvimos enormes manifestaciones contra Bolsonaro por el impeachment, pero en realidad quien decide sobre el impeachment es la política tradicional, convencional, que está dentro del Parlamento, donde los conservadores y Bolsonaro tienen una mayoría que lo impide. Entonces la sociedad se moviliza, se puede movilizar, Bolsonaro no reprime, no hay represión. No entanto, en la hora de decidir, no se abre el proceso del impeachment. Entonces, prácticamente esa energía que está en la calle se disipa, porque no tiene una forma estructurante de intervenir en la política convencional, porque las instituciones siguen siendo por la ley lo que decide el impeachment, el voto, el partido, el registro, el cartório electoral. Entonces, hay un impasse, porque evidentemente hay, por ejemplo, acá casi mitad de la población no va más a votar, no vota, a pesar de que el voto es obligatorio, pero no vota. Pero eso no significa que los sectores conservadores no saquen ventaja de esa situación, lo aprovecho muy bien. No obstante, bien, solo que el Estado de Bolivia ahora se llama, hace unos años se llama plurinacional, y ahora hubo, hace un año, de hecho, el golpe de Estado produjo una presidenta ilegítima que está apresada. Fíjate cómo el poder popular revirtió lo que las convenciones políticas, luego del golpe de Evo Morales, no pudo resolver. Fíjate cómo las convenciones populares, así, los usos y las costumbres brasileñas, devolvieron a Lula da Silva a su inocencia, lo que la justicia, la Suprema Corte de Justicia brasileña no pudo por sí misma, lo logró la opinión pública, lo logró la movilidad del pueblo, porque si Lula no hubiese tenido legitimidad, estuviera preso todavía hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo estoy observando en Haití, por ejemplo, es una cosa similar a lo que nosotros estamos planteando. Que no importa lo que hagan los norteamericanos, no importa lo que haga la oligarquía haitiana, ahí va a haber el presidente que ellos quieren. Entonces, en ese contexto, ¿tú crees que eso es lo que también está pasando con los norteamericanos, que no logran gobernar, que no logran tener un gobierno estable? Porque Trump no fue estable y este no es estable, y tampoco es por un tema de pandemia. Yo pienso que las sociedades están asumiendo su propio camino, rompiendo con la tradición, y hay una resistencia a las tradiciones convencionales. Las instituciones políticas, institucionales de Estados Unidos son muy anquilosadas para captar la energía que viene de las calles. Entonces ahí tenemos un voto que es movido a dólar. La elección es carísima, no hay representación plural de la sociedad. Hay prácticamente un bipartidarismo, o es así o es así. Y la diferencia entre los dos partidos no es muy distante, no es muy grande. Pero es claro que en Bolivia, y también cité el caso de Perú, pero ahí el movimiento indígena adquirió una fuerza institucional, no solamente por la calle, se transformó en partido, como en Perú también. Pero mire que en Ecuador no fue posible impedir, y fue el propio movimiento indígena que ha determinado la votación por un candidato que es un banquero, por la abstención, por la omisión, ¿no? Porque si hubiera apoyado la candidatura de la izquierda, los movimientos indígenas habría decidido ese proceso. Entonces, lo que pasa acá también es que una parte de los sectores que han dado el golpe contra Dilma Rousseff, ahora arrepentidos, entre comillas, prefieren Lula porque Lula les da una tranquilidad para seguir con sus negocios. Bolsonaro se ha transformado en disfuncional para ellos muchos sectores empresariales. Sí. Muchos sectores Entonces, empresariales. fíjate que a los empresarios, no importa si son brasileños o no, si son dominicanos o no, no importa dónde sea, tiene una lógica, la lógica de maximizar sus recursos, que está correcto dentro del punto de la lógica legal. Ahora bien,
esa riqueza, esa acumulación, no le está ni siquiera beneficiando a ellos. Y fíjate, cuando surge un individuo disfuncional como Bolsonaro o como Duque, por ejemplo, que aunque Duque tiene más control en Colombia que lo que tiene Bolsonaro en Brasil por el tema del ejército. Fíjate cómo también las sociedades comienzan ya entonces a resistirse. En ese sentido, hemos visto también el surgimiento de una nueva iglesia, de mucho cura y de mucha iglesia protestante de derecha. Fíjate cómo eso está ocurriendo y en la base de la sociedad. Hay mucho fascismo en Europa, hay mucho fascismo en América Latina y se ha afianzado la fuerza. ¿Qué tú crees? Bueno, la iglesia protestante acá, la iglesia evangélica acá en Brasil son prácticamente empresas, son empresas. Tiene radio, tiene televisión, tiene editorial, tiene discos CD gospel, ¿no? Hacen shows muy grandes, millonarios, ¿no? Venden millones de copias de CDs. Es todo un empresariado que ha sustituido un vacío que fue dejado vacío por el PT. Y el PT reconoce que ha dejado de dialogar con las comunidades pobres. Pero y no se creó en vacío. Allá está la iglesia, esta iglesia empresarial, formando cuadros y más cuadros. Tiene, por ejemplo, un periódico que saca 4 millones de ejemplares a cada edición y el PT no tiene un periódico. Hasta hoy, con 40 años, el PT no tiene periódico. Entonces, es verdad que esa nueva iglesia es una iglesia movida también a mucha plata. Finalmente, Beto, el tema cultural, lo que nosotros estamos viendo, al menos en el Caribe, es que los puertorriqueños, los de las Islas Barlovento, los de Bahamas, los de Jamaica, cuando me refiero a eso, los haitianos, los dominicanos, no tienen mucha confianza en la cultura anglosajona. La han dejado toma lo que le conviene y lo que le gusta. La clase media toma, pero no está muy de acuerdo a cómo conseguir comiendo Burger King. Está consumiendo más cosas locales porque el COVID genera ese encarecimiento. Eso va a ser así también con el tema de las marcas políticas. Bueno, se puede decir que hay oscilaciones, ¿no? Porque durante los gobiernos populares acá de Lula, Dilma, hubo un fortalecimiento en la cultura afrodescendente, la cultura alternativa, la cultura indígena, que penetraron en las instituciones, las universidades se abrieron, como en Bolivia, para, por ejemplo, los saberes populares, ¿no? La cultura de los indígenas. Pero, ¿qué fue que pasó después? Todo isso foi industrializado para dar como resultado um Bolsonaro, que é a negativa de tudo isso, porque ha radicalizado na posição contrária que supunha que essa cultura alternativa levava ao comunismo. E o PT está muito lejos de pretender o comunismo. Não, Lula não habla de comunismo, nunca falou de comunismo. Não é assim. Lula tem reivindicação muito concreta para a gente, não? Porque lo principal acá es cómo encuentro trabajo, cómo puedo tener una casa para vivir, cómo puedo tener un salario digno, cómo puedo comprar una botella de gas que está costando 125 reales, 10% del salario mínimo, en un país petrolero, Gracias. Gracias por estar con nosotros. El tiempo nos una dictadura. Gracias a Beto Almeida, querido gran hermano brasileño. Gracias por estar con nosotros. Hoy tuvimos a ustedes, a Fernando Buenabat, a Leonel Falcón Guerra y a Beto Almeida conversando sobre las semióticas diferentes en América Latina y el Caribe. Nosotros creemos que hay un nuevo lenguaje en el parte atrás, en la cañada, en el monte, en el pueblo, en el campo, que está transformando los gobiernos, la convención y sustituyendo los congresos de una manera muy silenciosa. Por eso los radicales cambios políticos, sociales y económicos. Será pues hasta el próximo domingo, cuando estaremos con todos ustedes acá en Diálogos con Juan Carlos Espinal. Muy buenas noches a todos.